Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario web de la empresa Drupal, una empresa que se dedica al desarrollo de software para el análisis y el dimensionamiento de estructuras. El seminario web de hoy tratará sobre el análisis en el dominio del tiempo con RFM6. Estará centrado en el análisis de carga de paso humano y eventualmente de carga armónica. Mi compañero el ingeniero Moisés Martínez estará respondiendo las preguntas que vayan ocurriendo a lo largo del webinar y que queráis formular por medio del GoToWebinar, que tenéis el panel, ahora os comentaré a la derecha. Yo soy Manuel Ballesta y soy la persona que presentará el seminario web, el cual espero que no dure más de una hora. Desde nada, agradeceros a todos, por supuesto, vuestro tiempo, vuestra asistencia y vuestro interés en el mismo. En caso de que tengáis dudas, conforme voy presentando las opciones disponibles en el programa o consultas generales, las podéis formular por medio del panel de GoToWebinar que se encuentra a la derecha y abrir la opción de preguntas en la parte superior y se abre un cuadro de diálogo de entrada de texto en la parte inferior que os permite realizar la pregunta. Moisés las estará revisando a lo largo de la misma y, bueno, eventualmente las irá respondiendo y si hay algo que en algún momento hay una parada y yo le pregunto a Moisés, pues me las podrá formular y si yo las sé, en ese mismo momento las intentaré responder. Asegurad que nos podéis escuchar bien y para ello, por favor, ajustar la configuración de audio si no es el caso. También en la parte superior derecha del panel de GoToWebinar. Muy bien, sin más dilación voy a explicaros primeramente el contenido del seminario web de hoy, ¿de acuerdo? En este contenido vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complicado. Vamos a empezar por un análisis modal de una viga, pues cómo se configura un análisis modal, cómo interpretar los resultados, las opciones que hay para hacer ese análisis modal. Posteriormente le haremos una excitación armónica, es una excitación que es un seno, básicamente, en el cual vamos a pretender, pues bueno, simular, por ejemplo, una lavadora, en una viga de piso, y ver qué siente una persona que está situada, por ejemplo, en un punto de esa viga cuando la lavadora está, por ejemplo, centrifugando a una revolución dada. Posteriormente evaluaremos los resultados y los interpretaremos. A continuación continuaremos con una excitación de paso humano, cómo es la forma de la carga, cómo introducirla en el programa y haremos un cálculo y la posterior evaluación de resultados. Y por último os presentaré todo lo que hemos visto en la parte superior, ya condensado en un pequeño modelo de puente, más complicado, con más objetos, pero que no lo voy a hacer desde el principio dentro de este webinar, porque sea, digamos, todo recogido en el tiempo que tengo previsto, que es el de una hora. Dicho esto, dadme un segundo, porque ahora lo que quiero es pasarme directamente ya a RFM, así que por favor, dadme, como digo, un segundo. Eso es. Y en este caso quiero ir aquí. Muy bien. Moisés, por favor, confírmame que me escuchas bien y que, bueno, que ves mi Hola pantalla. Manuel, sí, te veo la Vale, pantalla y te escuchamos correctamente. gracias. Estupendo. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer archivo nuevo. Vamos a hacer una pequeña viga de madera, muy sencilla. Este archivo nuevo que voy a hacer, pues deberá tener activos los módulos necesarios para hacer el análisis dinámico. Para ello voy a quitar superficies y sólidos, modelo 3D, vamos a decir, ejemplo, viga 1. En complementos habilitaré, por lo tanto, el análisis modal y el análisis en el dominio del tiempo, que es básicamente lo que vamos a hablar en este seminario web. En configuración y opciones, de momento, pues podemos quitar las barras representativas, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar, entramos dentro de RFM. Vamos a cargar una pequeña viga de 5 metros de vano principal y un pequeño voladizo de 2 metros. La vamos a hacer de madera GL24H y de, pues bueno, una sección que en principio la vamos a hacer, luego la cambiaremos, la vamos a hacer de sección. No, lo podemos hacer aquí, lo podemos cambiar seguramente aquí en secciones, tipeando el nombre, es más sencillo, de sección 200 por 600. Simplemente lo que hacemos es modelar una nueva barra individual, que como digo tendrá
de tipo viga con la sección que acabamos de definir, que tendrá en este caso particular, activando el forzocursor, pues 5 metros, ¿de acuerdo? Y 2 metros de voladizo. Veis que es una viga bastante rígida. A continuación vamos a definir una serie de apoyos en esta viga. Vamos a eliminar estos, que ya tenemos aquí. Y ya veis que son tipos para nudos, pues puedo ir, por ejemplo, a tipos para nudos, ¿vale? Apoyos en nudo, ¿de acuerdo? Vamos a decir, pues un apoyo en el cual vamos a impedir las 3 traslaciones y la rotación de eje X, y eso lo vamos a asignar, por ejemplo, vamos a poner de nuevo el modelo en alambre para ir más cómodo, a ese nudo, ¿ok? Muy bien, el siguiente apoyo será igual, pero simplemente libero en X, impido la rotación. Aquí se me había olvidado quitar la rotación en Z y lo aplicamos, por ejemplo, en este otro nudo. Muy bien. Ya tenemos nuestra viga modelada. Voy a crearle a esta viga un nudo intermedio, por ejemplo, justo en la mitad, sin que me divida la barra. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es en esta viga aplicarle, bueno, una serie de cargas. Por ejemplo, vamos a asumir que hay una persona sentada o posicionada en el nudo central. Para ello podemos emplear una nueva carga en barra de tipo puntual en el 50% de la barra, ¿de acuerdo? Podéis decir carga de tipo puntual, ¿de acuerdo? Pues de valor 0,8 kN, sería 800 newtons, 70 kilos aproximadamente. Vamos a decirle en porcentaje al 50% de la barra, peso propio aplicada en esta barra. Le vamos a aplicar el siguiente y ahora vamos a aplicar otra carga que será, imaginad, posteriormente lo vemos, una lavadora, digamos, sin encender en la punta del voladizo de valor, pues imaginaos 50 kilos, ¿no? 0,5 kilonewton, como digo, también puntual, pero al final de esta barra, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya tengo pues lo que sería una persona aquí sentada, más el peso de la viga, evidentemente, más la lavadora ahí posicionada. El peso de la viga lo podéis mostrar aquí cuando activáis peso propio, pues bueno, ahí tenéis el peso distribuido de la viga. Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular este caso de carga, ¿vale? A peso propio y simplemente ver, bueno, pues los resultados generales que se nos ofrece en un caso de carga estático. Fijaos que además del peso de la viga estoy considerando a la persona como masa, o lo voy a considerar posteriormente como masa cuando defina el análisis modal, así como la lavadora. Bueno, ahí tenéis la deformación, que por supuesto la podéis mostrar en barras con secciones de colores, ¿de acuerdo? Y podéis ver adicionalmente los distintos esfuerzos en la viga, podéis, en este caso particular, los momentos internos, incrementarlos, también los cortantes y eventualmente también las reacciones. Por supuesto, todos estos diagramas también se pueden ver, incluso superponer a la vez, diagrama de resultados, pues ver, como digo, momento MY, cortante, flecha, etc. Bueno, aspectos que, como digo, seguramente ya sabéis. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es un primer análisis modal. Para ello lo que hacemos es un nuevo caso de carga, ¿vale? Nuevo caso de carga. Este nuevo caso de carga va a ser, lo he adelantado ya, un análisis de tipo modal, ¿de acuerdo? Entonces, para ello lo único que tenemos que habilitar es análisis de tipo modal, ¿vale? La fuente de masa vendrá de la carga, dividiendo la misma por la aceleración de la gravedad de un caso de carga, concretamente el caso de carga de peso propio. Vamos a hacer un análisis de tipo modal en el cual, ¿de acuerdo? Vamos a indicar una matriz de tipo diagonal, por simplicidad, y como solo me interesa vibración vertical, voy a centrar un poco el ejemplo particular en vibración de componente, en este caso particular, Z, ¿vale? Yo tengo la manía de utilizar la raíz del polinomio característico. Ya sabéis que van a existir tantos modos como grados de libertad tengamos en el sistema, grados de libertad no impedidos. En este caso voy a pedirle, por ejemplo, solo 5 modos. Y me gusta la raíz del polinomio característico porque os va a poder obtener todos los posibles modos de un sistema estructural. El método de Lanzos, si bien es más rápido, os va a dar todos los posibles modos menos uno, ¿vale? Dejamos en cualquier caso la raíz del polinomio característico y solamente la conversión es las componentes z de carga de las mismas a masa, ¿vale? Es decir, convertirá a masa. Y solamente la componente vertical, z. Vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Vamos a decirle el nombre modal,
Y le vamos a dar ya, por ejemplo, a calcular. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos los resultados del análisis modal y bueno, aparece en la parte inferior, análisis modal, frecuencias naturales, y aquí me muestra pues la primera frecuencia natural del sistema, en este caso una frecuencia o un periodo, si lo queréis decir, muy pequeñito, la viga es muy rígida, lo podéis entender, de 0.034, frecuencia natural de 29.175, incluso en este estado, como podéis imaginar, podríais pensar, bueno, yo no tengo por qué hacer ningún tipo de análisis dinámico, porque es una viga que es muy rígida, cuya frecuencia natural es en hercios muy alta, fuera de ese rango que solemos decir crítico, de 2 a 8, ¿no? Donde hay que hacer estudios un poco más avanzados y donde no podríamos obtener, vamos, donde no tendríamos ningún problema. Podéis ver adicional otros modos, bueno, el segundo modo, tercer modo, cuarto modo, quinto modo, ¿vale? Fijaos que antes os he dicho que hay tantos modos como grados de libertad. Me interesa hablar de esto porque quiero que veáis el modelo analítico, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Fijaos que aquí tenéis un nudo y otro nudo que están el grado de libertad vertical impedido. Por tanto, cuando veis el modelo, los grados de libertad dinámicos son básicamente tantos como nudos, veis ahí, menos 2, porque son los dos que tenemos impedidos. Esos son todos los máximos modos verticales que vamos a poder obtener, ¿vale? Podéis controlar ese mallado en cálculo, ¿vale? Configuración de la malla, ¿vale? Y pidiendo en barras, por ejemplo, ella por defecto en el análisis dinámico submalla esas barras, ¿no? Y ese control está siendo realizado por este valor de aquí, número de divisiones para tipos especiales de cálculo, así. Le podéis decir, por ejemplo, 50 y vais a ver cómo ese mallado de la barra, para poder capturar, como digo, una mayor cantidad de modos verticales, pues es mucho mayor, ¿no? Ahí lo veis. Evidentemente, esto va a encarecer mucho el cómputo o el cálculo del mismo, ¿no? De nuevo, yo podría volver a calcular, ¿vale? Va a tardar, aunque yo le he pedido 5 modos, al tener una mayor cantidad del tamaño de la matriz, va a tardar un poquito más. Y esto es algo que quiero que tengáis en cuenta cuando posteriormente hablemos del análisis en el tiempo, cómo regular un poco el tamaño de la malla, ¿vale? Ahí veis, evidentemente, la deformada del modo, ¿de acuerdo? Podéis ver también las masas, si así las queréis, las masas MZ dibujadas que están siendo consideradas. Veis como en cada nodito se considera su masa tributaria, la masa de la lavadora más la masa de la viga de madera y aquí la masa de esa persona, 80 kilos, más la masa de la viga de madera, ¿vale? Bien, de nuevo vamos a la configuración de la malla de elementos finitos. Voy a quitarle y vamos a dejarle en 10, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar, ¿ok? Y lo primero que os quiero mostrar, de nuevo, cuando hagamos el análisis modal, es que nos fijemos en esa primera frecuencia natural y vamos a intentar simular lo que sería un caso estático con un diagrama de tiempos, ¿vale? Simplemente un diagrama de tiempos, es decir, voy a hacer un análisis dinámico, pero voy a aplicar la carga relativamente lenta, ¿vale? Bueno, quitamos las masas, para que no afecte, es decir, voy a intentar aplicar esta carga que veis aquí muy lentamente para que no, digamos, excite dinámicamente la estructura, ¿no? Es lo que se suele hacer cuando se hacen hipótesis de cálculos estáticos, ¿no? Que la carga se aplica muy lentamente. Bien, pues lo que voy a decir es básicamente un nuevo diagrama de tiempo, ¿vale? Esto lo tenéis aquí porque habéis habilitado el módulo de dinámica, nuevo diagrama de tiempos. Y fijaos, el periodo natural, el primer modo es 0.034, ¿vale? Podéis decir aproximadamente como 8 veces este periodo de paso para aplicar la carga. Es decir, vais a ir de 0 a 0, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a, por ejemplo, 0.24, donde llegáis al valor de carga que yo quiero y luego lo mantenéis durante 5 segundos también con el valor de carga, por ejemplo, que yo quiero, ¿vale? Ese es un diagrama de tiempos hasta, como podéis ver, 5 segundos, ¿ok? Y este diagrama lo voy a poder utilizar posteriormente cuando yo quiera hacer un análisis de carga en el tiempo. Para ello puedo decir en edición, quiero generar una nueva situación de proyecto, voy a eliminar estas tres, si me permitís. Perdón, las voy a eliminar. Sí, vamos a crear aquí una de tipo como dinámico, ¿no? Tipo sísmica, vamos a dejarlo esto en blanco. Y vamos a crear una nueva combinación de carga, ¿vale? Esta combinación de carga, vamos a decir que es un análisis
en el dominio del tiempo. Hay dos tipos de análisis en el dominio del tiempo, el Newmar implícito lineal o el modal lineal, ¿vale? ¿Cuál es mayor? O sea, más costoso computacionalmente, el Newmar implícito lineal. ¿Cuándo emplearé el Newmar implícito lineal? Cuando tenga cargas de impacto, cargas de muy corta duración y necesita discretizar mucho, seguramente emplearé el implícito lineal. Para otros casos, por ejemplo, con el modal lineal, ya me puede ir bien, ¿de acuerdo? En este análisis modal lineal, ¿vale? Yo tengo que decir varias cosas, ¿no? Que es lo que se define en la parte, en este caso particular, en la parte inferior, ¿no? Tengo que decirle, por ejemplo, el paso que yo quiero hacer, que lo puedo regular en base del paso que guarda. Por ejemplo, si yo le digo que quiero únicamente simular, imaginaos, 2 segundos y que el paso es 0.001, ¿de acuerdo? Y divido entre 4, lo que voy a utilizar es un paso para cálculo de 0.0025. Es decir, ha dividido el paso guardado entre 4. Si yo quiero que solo haga cada 0.005, puedo dejar, por ejemplo, dividido entre 2, que sería la mitad de los pasos que yo guardo posteriormente los resultados. ¿Vale? Si quiero que sea exactamente ese valor, pues simplemente le diré valor 1. ¿De acuerdo? Valor 1. Muy bien. Vamos a dejarla aceptar, ¿vale? Y voy a dar a aceptar porque me interesa enseñaros previamente algo más, ¿vale? Y luego fijaos lo siguiente, ¿no? En el análisis modal, yo no lo he mostrado, pero aquí tenéis lo que llamamos las masas modales eficaces, ¿de acuerdo? De forma que podéis ver que los resultados de ese análisis modal, ¿vale? Vamos a verlo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar la deformada. El primer modo, que es un modo claramente, bueno, son todos de flexión, ¿no? Porque la viga solo estamos con ese grado de libertad. Es un modo que podéis ver que mueve muy poca masa en Z y lo que mueve es masa rotacional alrededor del eje Y. O sea, es un modo muy representativo, pero porque está como moviendo masa a nivel rotación, ¿no? El segundo es un modo en Z, seguramente porque todas, como podéis ver, van en la misma dirección. Entonces, toda la masa computa, ¿no? Y prácticamente, como podéis ver, con esos 5 modos, pues tengo más o menos el 90% de la masa. Podríamos haberle pedido un par de modos más, pero bueno, por simplicidad lo vamos a dejar ahí. ¿Qué modos son los más representativos? Pues seguramente el modo 2 y el modo 1 prácticamente caracterizan dinámicamente mi estructura sin mucha pérdida de información. Luego, evidentemente, pues hay modos secundarios que movilizan un poquito menos de masa, pero que igual pueden tener su importancia. Vale. Eso hace que para estos 5 modos, que aproximadamente hemos dicho llegamos a ese 90%, no exactamente, pero casi, yo puedo, como podéis ver, decir, cuando haga un análisis en el tiempo, que voy a tener un amortiguamiento para todos esos modos suficientemente constante. Suficientemente constante. Digo, ¿por qué? Suficientemente, porque la matriz de amortiguamiento se construye a partir de la matriz de rigidez y de masa, como una combinación lineal de estas matrices. Es una matriz un poco entelequia, de las cuales no se pueden obtener de manera cierta sus propiedades. Y es importante saber que yo tengo, como podéis ver aquí, pues aproximadamente 29 y 253 en hercios, de forma que cuando yo vaya al caso de carga que estábamos configurando, en este caso a la combinación de carga que estábamos configurando, ¿de acuerdo? Cuando vaya repito, ahí veis las frecuencias naturales, a editar este análisis modal lineal, o sea, este icono de aquí, podéis elegir el tiempo de cómputo, el paso, como podéis ver, y luego en amortiguamiento podéis elegir qué tipo de amortiguamiento queréis decir. El amortiguamiento que yo he descrito es el de Rayleigh, es un amortiguamiento proporcional a la matriz de masa y la de rigidez. Y yo puedo decir que entre, por ejemplo, 38 hercios, ¿vale? En este caso podríamos ir incluso a un valor, como podéis ver, menor, por ejemplo, decir, no lo sé, 25 hercios, ya tiene un amortiguamiento del 0.02, un 2%, muy poco, en realidad puede ser incluso menos. En sistemas, digamos, en servicio, el amortiguamiento es muy bajo, ¿vale? Ya en situaciones sísmicas donde hay plastificación y similar, el amortiguamiento puede ser mayor, pero no en situación de servicio. Y luego puedo probar, por ejemplo, con 260 hercios, ¿de acuerdo? Y el valor de 0.02, ¿de acuerdo? De forma que el programa me calcula automáticamente el coeficiente alfa y beta de proporción a las matrices de masas
y rigidez, y con ello es el amortiguamiento que yo voy a considerar para la aplicación de mi carga, ¿vale? Ahí lo veis, ¿de acuerdo? Y lo único que debería de hacer es aceptar, ¿de acuerdo? Ya tengo configurado mi análisis modal en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Y podéis poner el nombre que queráis aquí, ¿no? Solo el peso propio. Le dais a aceptar, ¿de acuerdo? Y con eso lo tendríamos pues configurado, ¿vale? Yo ahora lo único que tengo que hacer es darle a calcular, ¿vale? Le daríamos a calcular y, bueno, evidentemente debo de asignarles un error cometido aquí, me faltaría en el caso de carga 1 asignar evidentemente qué carga es la que hay, qué carga de la que hay, y le tengo que decir, y aquí avanzo un poquito, qué diagrama de tiempo va con esa carga. Y el deslizamiento es, lo veremos posteriormente con la paso humano, por cuánto se desplaza en qué punto, vamos, en el punto en el que se quiere desplazar en el instante. En este caso, 0. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, fijáis, yo voy a hacer un cálculo cada 0.001, ¿vale? Es decir, incluso el modo más alto, lo voy a intentar, que es una frecuencia de 0.04, dividir entre 4. Podría, si quiero acelerar el cálculo, porque recordad que yo como máximo le he pedido 2 segundos de tiempo de cómputo, ¿vale? Recordaréis aquí, le he pedido únicamente 2 segundos y recordaréis que mi diagrama de tiempo, en realidad, pues bueno, yo lo tenía hasta 5 segundos, ¿no? Veis que 0.24, ahí la carga ya está aplicada en su totalidad, que es básicamente como 8 veces el primer periodo, ¿no? Ya digo, podríais decir, si queréis, oye, pues para que tarde un poquito menos, ¿por qué no en el tipo de análisis decir que no vaya cada 0.01, sino que vaya, por ejemplo, cada 0.04, ¿no? Para esos 2 segundos, ¿no? Dais a aceptar y le dais ahora a calcular y ahora va a realizar ese análisis en el tiempo con un diagrama de carga que es aplicar la carga muy lentamente en esta estructura y al final, ¿dónde debo llegar? Pues al mismo diagrama de esfuerzos, a la misma deformación que yo tenía con el caso de carga estático, ¿vale? ¿Esto por qué os lo he querido mostrar? ¿Por qué os quiero mostrar? Bueno, ya veis que ha terminado, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, cuando llegáis al final, ¿vale? Pues podéis ver la ley de flectores del final del cálculo dinámico, ¿vale? 1,60. Esta se puede comparar, por ejemplo, con el caso de carga de peso propio, que era un caso de carga estático. ¿Vale? Y veis que hay, como veis, una pequeña diferencia, pues por ese mini efecto dinámico que pueda llegar a haber. Fijaos que aquí lo que estuvimos viendo son los valores máximos y mínimos. Si muestro solo el mínimo, bueno, pues veis un poco que es ese, el máximo es 1,60 y mínimo pues puede ser que seguramente cuando al principio no hay carga, pues no hay nada, ¿no? La carga se va aplicando poco a poco. O sea, podéis ver que hay, por ese efecto de aplicar la carga en un intervalo, concretamente a una velocidad de 8 veces la primera frecuencia periodo natural, pues tengo un pequeño incremento de momento flector, que bueno, que es en este caso relativamente pequeño y despreciable, ¿no? Y ahora puedo evaluar resultados en el tiempo, ¿vale? Para este caso de carga. Podéis habilitar aquí paso temporal, podéis poneros en deformaciones, UZ, podéis poner en vertical, ¿de acuerdo? Podéis decir, oiga, me interesa iniciar una animación, ¿vale? Para esa flecha, ¿no? Y vais a ver cómo poco a poco la flecha crece, ¿vale? 0.078, 0.90, ¿vale? Fijaos arriba os dice, ya he terminado de aplicar la carga y ahora pues como veis está como oscilando. Está en 0.114, 0.112, 0.1, o sea, está siempre oscilando, ahí poco a poco amortiguándose, hasta que llegue casi al valor donde ya casi no se mueve, ya lo veis ahí, como prácticamente apenas se mueve la flecha, 0.113, que es la flecha estática, ¿vale? Evidentemente podéis ver que tenéis ya por ejemplo, para un paso muy elevado, por ejemplo, al paso de 0.32, pues prácticamente ya ese momento flector, ¿no? Conforme os movéis, pues puede ser que ya el momento no varíe, pero veis que tenéis 1.57, que es exactamente, de hecho, justo al final seguramente del cálculo, pues del 1.1, que es exactamente el momento que teníais cuando estabais haciendo el caso de carga estático, ¿vale? Y esto se puede también corroborar, no solo así, como lo estáis viendo, sino también generando un diagrama de resultados, ¿vale? Un diagrama de cálculo, puedo decir un nuevo diagrama de cálculo de tipo básico,
para el caso de carga dinámico que acabo de generar. En horizontal quiero el tiempo y en vertical quiero nudos de formaciones, por ejemplo, la componente Z de un nudo cualquiera, por ejemplo, este nudo aquí. ¿Okay? Y ahí veis cómo yo he aplicado esa carga en el tiempo y bueno, pues ahí hay cierto efecto dinámico que poco a poco se va amortiguando hasta prácticamente llegamos a una flecha constante, ¿no? Igual que estáis viendo la deformación, podríais ver qué es lo que pasa con la aceleración, ¿de acuerdo? Que en este caso, como podéis ver, bueno, hay cierto efecto al principio por esa parte transitoria y cierto efecto al final por esa parte transitoria, pero a mí me interesa que entendáis cuando llego al final ya prácticamente no tengo aceleración y la flecha es exactamente la flecha estática, ¿vale? Dicho lo cual, ¿cómo vamos a continuar con este ejemplo? Bueno, con este ejemplo lo que vamos a continuar ahora es decir que esa lavadora que yo he puesto aquí ahora va a actuar o se va a encender dinámicamente, vamos a decir que pasan prácticamente instantáneamente a una velocidad de centrifugado, ¿no? ¿Y eso cómo se puede llegar a hacer? Bueno, podemos decir que quiero crear un nuevo caso de carga. Este nuevo caso de carga le vamos a llamar la parte dinámica de la lavadora, ¿vale? Simplemente para que entendáis qué es lo que vamos a hacer. Una lavadora no es otra cosa, y aquí lo voy a pasar ahora, voy a pasar al PowerPoint, un segundo. No es otra cosa que lo que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Es una masa excéntrica que está rotando. Aquí a la izquierda se ponen dos masas, ¿por qué? Porque yo no quiero componente, porque fijaos, si solo considerase una masa excéntrica, la fuerza centrífuga es la masa que está excéntrica por esa excentricidad, por dos veces la velocidad angular al cuadrado dividido entre 2, ¿vale? Pero esa fuerza, está claro, si solo tuviese una, como por ejemplo está pintado a la derecha, además de componente vertical, crea componente horizontal, ¿vale? O sea, aquí tenéis esta inclinación, el coseno de omega t y el seno de omega t, y entonces generaría también, si lo queréis entender, en la dirección axial de la viga, pues también generaría una fuerza, ¿no? Entonces aquí la manera habitual en la que se suele representar es imaginar que tenéis dos masas excéntricas, ¿vale? Que están rotando de manera contraria a una velocidad angular omega, cuya excentricidad de esas masas es E y su valor es ME, ¿vale? De forma que lo que tenéis es ME omega cuadrado por el seno de omega t. Entonces, omega, ¿qué es? La velocidad de centrifugado que yo me estoy inventando en la lavadora y la masa excéntrica y la excentricidad. Ya sabéis que lo ideal es que no exista excentricidad, que se equilibren las masas, etcétera, para evitar estos tipos de fenómenos, pero muchas veces es muy difícil. De hecho, la propia lavadora lo que tiene es un amortiguador de masa arriba, esa piedra de la lavadora, para amortiguar. Bueno, pues esto es lo que yo os quería mostrar. Entonces vamos a volver a RFEN. Ok, un segundo. Muy bien. Entonces decimos la parte dinámica de la lavadora. Damos a aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, ese caso de carga que yo acabo de generar, necesito decir cuánto de la carga de la lavadora, recordad que yo ya he dicho que la lavadora pesaba pues 50 kilos, cuánto de ese peso total tiene una masa excéntrica, ¿no? Pues me lo invento, ¿no? Podemos decir, imaginaos un 10%, ya es mucho, ¿no? Pero bueno, que es el ejemplo que estamos haciendo. Decís una nueva carga en barra de tipo igual puntual 0.05, 50 newton, 5 kilos al final de la barra en cuestión. En la dirección, como digo, vertical. Y le damos a aceptar. ¿Vale? Bien, esa carga yo ahora la puedo hacer rotar a, digamos, 1000 revoluciones por minuto. 1000 revoluciones por minuto dividido entre 60 son 16,67 vueltas por segundo, multiplicado por 2 por pi, es aproximadamente 104,71975 radianes por segundo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo ahora generar un nuevo diagrama de tiempo
en el cual quiero que, recordad, pues yo estoy, el otro diagrama de tiempos que habíamos colocado, pues por ejemplo terminaba en 5 segundos. Pues imaginaos que yo quiero empezar a partir de esos 2 segundos con esa lavadora, 2 segundos o básicamente lo que quiera, por ejemplo 1,5, porque ya por 1,5 ya igual iba bien. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer aquí crear un nuevo diagrama, ¿de acuerdo? Y puedo decir que con un mini exportar aquí a Excel, ¿vale? No lo voy a hacer, pero bueno, aquí podíais exportar la tabla, coger el formato y aquí podéis decir que pues de 0, en el instante 0 tenéis un valor de 0, en el instante 1,5 otro valor de 0 y en el instante 1.5005, ¿y por qué 0.5? Pues bueno, porque voy a utilizar un paso de cálculo de, como podéis ver, 0.0005, ¿vale? Pues le digo que quiero un valor que sea un seno de esa frecuencia angular que yo quería aplicar, un poco desfasado para que aquí justo empiece, ¿no? Y bueno, pues aquí este es el diagrama que yo puedo perfectamente control C, control V, o sea, lo puedo copiar y pegar directamente en la opción de RFEN o puedo literalmente importar, ¿vale? Recordad que al final yo voy a querer a 2,97 segundos que esa lavadora pare y ver qué pasa, ¿no? Ver cómo se recupera. Control C, me voy aquí, ¿de acuerdo? Vais a ver aquí control V, ¿de acuerdo? Entonces veis que lo único que he hecho es simplemente la lavadora no actúa y en 1.5 segundos empieza a actuar con una frecuencia de 1000 revoluciones por minuto. Fijaos y quedaos con este valor de 104.7, ¿vale? Porque este 104.7, ¿vale? Bueno, este es el segundo diagrama, aceptar, lo voy a guardar. Este 104.7 en el análisis modal no excita ninguna es decir, una frecuencia, como podéis ver, angular más pequeña que lo que sería la primera, ¿no? Vale, bueno, y lo único que tenemos que hacer ahora es una nueva combinación de carga, combinaciones de carga, nueva combinación de carga, ¿vale? Donde vamos a introducir en esa combinación de carga, vamos a eliminar este caso de carga, aceptar, ¿vale? Creamos uno nuevo, va a ser un análisis de tipo dominio en el tiempo, vamos a decir un análisis de tipo modal lineal, ¿de acuerdo? Y aquí yo puedo volver a elegir, pues bueno, los pasos que quiera, o sea, el tiempo que quiera calcular y ver, pues bueno, qué es lo que va a configurarse de alguna manera más apropiada en el ejemplo en particular, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que me interesa 4 segundos, hacer un paso 0.001 y dividir entre dos pasos, ¿vale? Es decir, utilizar 0.0005, ¿vale? Recordad que yo había puesto en mi Excel, cuando había importado, exactamente con esa discretización, el valor de la carga, 0.00005, ¿de acuerdo? Aunque quiera guardar cada 0.001 los resultados, ¿vale? El amortiguamiento lo podemos dejar de la misma manera que teníamos antes, ¿vale? Aceptar. Y en la asignación, ahora que voy a asignar peso propio con el diagrama 1 y la parte dinámica de la lavadora con el diagrama 2, ¿vale? Para incluir el proceso. Y le daremos a calcular, ¿vale? Los resultados que vamos a obtener, bueno, los voy a mostrar aquí, ¿vale? En nuestro archivo ya tengo resultados para que no demore como ha hecho antes, ¿vale? Pues ya tendríamos ese caso de carga y yo podría evaluar qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo, ¿vale? De nuevo, podría ver la deformada UZ a lo largo del tiempo, simplemente pues posicionarme en uno de los pasos, botón derecho, iniciar animación y ver los valores de flecha cómo van creciendo, como digo, en el tiempo, ¿vale? Está bien verlo bien animación, pero también a veces es más sencillo interpretar los resultados con el diagrama que habíamos visto antes, el diagrama de cálculo. Yo puedo decirle, por ejemplo, ese diagrama, 2D básico en el dominio del tiempo, me interesa, por ejemplo, imaginad solamente las deformaciones principalmente en ese nudo, lo que veremos esto del RMS que es, ¿de acuerdo? Y veis que aquí tenéis la parte estática de la flecha y luego añado esos 5 kilos adicionales en la punta de la... porque estoy midiendo la flecha, solamente por aclarar, estoy viendo la flecha aquí, ¿eh? Entonces, ahora añado esos 5 que actúan exactamente como un seno
Al principio hay una parte que, bueno, que es un poco transitoria, esta es una parte transitoria, la carga, pero luego con el tiempo esa parte transitoria ya se va y me queda pues lo que sería una respuesta que es básicamente esa flecha adicional que seguramente me produciría si la considero estáticamente, ¿vale? Y luego fijaos como cuando la carga se va, pues prácticamente la flecha vuelve exactamente al valor de la carga estática, ¿de acuerdo? Que es cuando la lavadora ha parado de moverse. Igual que estáis viendo las deformaciones globales, podríamos ver aceleraciones, ¿vale? Y antes de ver aceleraciones me interesa explicar algo del PowerPoint. Un segundo. Ok. Y es lo que llamamos el confort. El confort, recordad que yo había colocado una persona en el centro de la viga, ¿no? Siempre es subjetivo, ¿vale? Depende mucho de la persona, pero bueno, existen ciertas normas. Esto, por ejemplo, es de la ISO 2631, varias normas posteriormente de estructuras de obra civil, como puentes, tienen sus propias recomendaciones, ¿no? Se suele medir lo que se llama la aceleración pie-cabeza, es decir, la aceleración vertical, ¿vale? De esa persona que puede estar sentada o que puede estar de pie, ¿no? Y hay una serie de umbrales, ¿no? Pues si tienes una vibración constante a una frecuencia dada, aquí tienes los umbrales de lo que llamamos la aceleración de RMS, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados en un periodo de tiempo, ¿no? Pues quiere decir que para frecuencias entre 5 y aproximadamente 10, ¿de acuerdo? Aceptarías como tolerable, ¿no? Durante 24 horas el umbral de lo que acepta el cuerpo pues sería una RMS de 0.160. Si tengo una aceleración mucho mayor, puedo llegar solo a aceptar en ese mismo rango de frecuencias solamente un minuto. Tolero eso porque de lo contrario me molesta, o sea, me siento realmente mal, puedo marearme, puedo sentirme incómodo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo cuando hemos puesto esa carga variable en el tiempo, en este caso armónica de la lavadora a 1000 revoluciones por minuto en la punta del voladizo, es evaluar el confort de alguien, por ejemplo, situado, en realidad puede estar situado en cualquier lado de la viga, pero digamos, en este ejemplo que estoy haciendo yo, está en el centro de esa viga, en base a este valor o umbrales de RMS que estáis viendo aquí, ¿no? De nuevo puedo ir de nuevo a RFEM, ¿de acuerdo? Vamos a compartir, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí puedo permitirme, bueno, ¿qué pasará cuando la lavadora está encendida, ¿vale? Que es en este rango, ¿no? Entonces, tenéis aquí lo que llamamos el RMS, ¿vale? Porque el RMS también depende del periodo en el que tú lo evalúas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo tienes entre 2,1 y 2,9 y esta es la flecha, pero a mí me interesa ver aceleraciones, que es lo que me molesta, ¿vale? Entonces, daría nudos, aceleraciones, el RMS, por ejemplo, entre 2,1 y 2,9. ¿Por qué me he quitado la parte transitoria? ¿Vale? Vale, entonces puedes decir la aceleración vertical únicamente. Entonces podéis ver que tienes un valor de 0.0485 metros partido segundo al cuadrado. Esto es algo que está, o sea, que no genera problema. Es una UZ o RMS muy pequeña en esta zona, ¿vale? Repito, aquí hay un efecto de arranque y de parada que es un efecto puntual, ¿vale? Aquí yo estoy evaluando la parte, digamos, permanente, no la parte transitoria de arranque o parada, ¿no? Que eso también puede generar otras molestias, pero ahí veis cómo tenéis ese valor que es 0.04. Si vemos luego la tabla, pues veríais que no habría mayor problema, ¿vale? Muy bien. Y ahora el ejercicio es decir, ¿qué pasaría si en vez de excitarlo a esos 1000 revoluciones por minuto, lo excitamos a una frecuencia exactamente la frecuencia angular, ¿vale? Comentad que, quizás lo he pasado muy deprisa, volviendo aquí a la edición, bueno, estas campanas de descarga, ¿vale? Están reguladas única y exclusivamente con el amortiguamiento que le hemos puesto, que recordaréis que era de 0.02 para los modos que yo quiero movilizar, ¿vale? O sea, yo podría poner más amortiguamiento y esta campana bajaría mucho más antes. O sea, básicamente estaría aquí ya casi todo amortiguado, ¿vale? Rápidamente la vibración se atenúa si le pusiese más amortiguación, ¿vale? Bien, ahora como digo, imaginad que queremos aplicar en el diagrama de tiempo una frecuencia de exactamente este valor que estáis viendo aquí, ¿no?
de 183.309, ¿no? Bien, lo único que tendríamos que hacer, perdonad, sería ir al diagrama de tiempo, este que hemos definido por usuario, ¿vale? Y yo iría, por ejemplo, a ver mi Excel que estábamos configurando y le diría, quiero que tenga ese 183.309, lo pegaría aquí y actualizaría mi diagrama, ¿de acuerdo? Esto lo tengo ya configurado yo en este archivo, que es lo que os quiero mostrar. Muy bien, lo tengo en resultados para ir un poquito más rápido en la exposición, ¿vale? Entonces, en el diagrama de tiempos, bueno, no en el diagrama de tiempos, perdonad, este diagrama de tiempos, bueno, podéis ver que yo ahora le he cambiado esa frecuencia para incluir, como digo, exactamente que excite ese primer modo, exactamente a esa frecuencia, ¿vale? Y lo único que hacemos es asignar, bueno, a la combinación de carga que estábamos viendo, en este caso a esta de aquí, pues que ya estaba asignado en realidad, ese segundo diagrama de la parte dinámica de la lavadora. Le damos a calcular, obtendríamos ya los resultados que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? De forma que podéis ver, bueno, el momento o el cortante, si quieres, en cualquiera de los instantes que desees, ¿no? Puedes verlo aquí, bueno, ahí verías en ese instante, pero ya digo, puedes seguir viendo en cada uno de los instantes, como poco a poco, porque recordad que eso está vibrando, se van modificando los valores de flectores. De nuevo, yo podría ir a mi diagrama un poco que estoy utilizando de referencia, que es básicamente esa persona que está en el centro, diagrama de cálculo, y vamos a ver qué es lo que encuentro. Vale. Fijaos. Si quieres, nos centramos primeramente en las deformaciones globales, en el UZ. Y le damos, por ejemplo, al UZ. Es el mismo problema de siempre. Primero aplico la carga que está estática, que no se mueve, lentamente para no excitar. Llego hasta un punto en el que ya prácticamente no está excitada y ahí enciendo la lavadora, ¿no? Y ahora he encendido la lavadora exactamente a la frecuencia natural de mi sistema, que es muy rígido, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver cómo esa flecha que yo hubiese calculado estáticamente, que antes veíamos que prácticamente se quedaba, pues no lo sé, 0.1, no he mirado el valor, no lo recuerdo, pero lo podréis ver luego en el vídeo, 0.113, un poquito más, ¿no? La flecha estaba por aquí. Fijaos cómo se llega a amplificar, casi que la flecha estática en el centro de vano llega a ser casi el doble solamente porque la lavadora está excitando exactamente a la frecuencia natural de mi sistema. ¿No? Veis, de nuevo, repito, estas campanas, tanto la de como la que veis aquí, como la de descarga, solo la regula el amortiguamiento, ¿vale? Cuanto más bajo es el amortiguamiento, más ciclos necesitas hasta llegar a ese factor de amplificación, que es básicamente 1 dividido entre 2 veces ese amortiguamiento, ¿vale? Es decir, el factor de amplificación de la flecha dinámica, a grosso modo, es 1 dividido 2 veces por el valor de amortiguamiento, ¿de acuerdo? Si yo excito a la frecuencia del sistema, ¿vale? Entonces, si recordáis, yo había hecho 0.02, ¿vale? Pues tendrás aquí 1 dividido 0.04, pues es decir, la flecha puede llegar a ir hasta 25 veces, la flecha que produciría esos 5 kilos de lavadora dinámicamente puede ser hasta 25 veces. Si la calculo dinámicamente porque está vibrando exactamente a la frecuencia natural del sistema, la flecha estática, ¿vale? Bien, eso sin más, ¿vale? Porque es esa parte de la parte dinámica, pero aquí es interesante también ver de nuevo el confort de esa persona que está aquí, mientras la lavadora se ha puesto aquí, a vibrar exactamente a la frecuencia natural, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver en aceleraciones la componente UZ y hacerle de nuevo la UZ, la RMS, ¿no? La raíz cuadrada de los cuadrados en un tiempo, ¿vale? Hay que normalizarlo por el periodo, ¿vale? Porque al integrar en el tiempo, evidentemente, tienes luego que normalizarlo por el periodo. Le das a la componente UZ, ¿de acuerdo?
Y veis que quito un poco la zona, ese 2,5 y 3,5, intento quitar un poco esta parte transitoria, tanto esta como esta de aquí, ¿vale? Por eso cojo una zona donde ya, bueno, básicamente la parte transitoria se ha ido, estoy con la permanente, y fijaos en este UZRMS, 2.5047, ¿no? Ese umbral de tolerancia, si voy de nuevo a mi PowerPoint, un segundo. Tengo un valor de 2,5 metros por segundo al cuadrado de esa lavadora, pues estoy en el umbral de que lo aguanto 25 minutos, ¿no? Aproximadamente. Es una aceleración que va a ser muy molesta, ¿de acuerdo? Y que seguramente molestará. Ya digo, el umbral es el tiempo que lo aguanta el ser humano, sería 25 minutos aproximadamente, para esa frecuencia que estamos viendo, ¿vale? Muy bien. De nuevo me paso al programa. Okay. Yo ahora podría repetir el mismo proceso, pero en vez de excitar el modo 1, podría excitar, si queréis, el modo 2. ¿De acuerdo? El modo 2. Y veríais que los resultados son bastante parecidos. ¿De acuerdo? Podría excitar el modo, como digo, de 340, es decir, yo podría ir de nuevo, repetir experimento con el Excel e indicar aquí yo quiero ese 340,58. De nuevo iría a mi diagrama, volvería a pegar el diagrama aquí evidentemente el periodo yo lo he cambiado, lo he hecho más corto, he juntado más estas ondas y de nuevo podría volver a calcular. Los resultados van a ser similares a los que ya acabo de demostrar. De hecho, si queréis lo veis aquí, simplemente para que veáis pues, qué pasaría en caso de que excitemos en el modo 2, ¿vale? Vamos de nuevo a ver mi elemento de referencia, el diagrama UZ, ¿vale? Y bueno, veis que es bastante parecido. De hecho, curioso e interesante, para el mismo periodo es incluso más crítico, 4,6, excitar ese segundo modo a nivel de aceleraciones, ¿vale? Aquí lo que quiero insistir es que estamos excitando y resulta muy molesto ese UZRMS en el intervalo 2,5, 3,5, el fenómeno. Es decir, fijaos el modo 2, recordaréis, vamos a ver cómo era el 2 comparado con el 1. Vamos a mostrar la deformación, secciones de colores. Este era el modo 1 y este era el modo 2, ¿vale? Recordaréis que el modo 2 era el que más masa movilizaba en Z, porque iba como en la misma dirección, ¿vale? Bien, dicho lo cual, ahora podríamos hacer el ejercicio de una carga de paso humano. La carga de paso humano es una carga que previamente debemos ubicar en los distintos puntos, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, crear una carga de paso humano, ¿de acuerdo? Vamos a decirle aquí que yo quiero ahora un nuevo caso de carga y el 3 le decimos, por ejemplo, que es paso humano. Damos a aceptar. Y si le decimos si queréis la primera posición, ¿ok? Aceptar. Bien. Y de hecho el segundo lo vamos a eliminar y luego lo vamos poniendo. Muy bien. Entonces en el paso humano voy a quitar esta carga de aquí y bueno, pues lo que le decimos es que vamos a decir que en una primera posición aparte de haber una persona constantemente, recordad que en peso propio, voy a tener ahora, si queréis, puedo quitar ya si queréis la lavadora, no habría problema en quitar esta lavadora de aquí, ya no me interesa el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenéis es la persona, nuestra persona de referencia y su masa ahí en el centro, ¿vale? Entonces, para intentar hacer el ejercicio un poco más realista, ¿vale? Porque aquí el paso humano se va a excitar cuando la frecuencia sea, o sea, va a crear problemas cuando la frecuencia sea natural cercana, lo que podemos hacer es cambiar la sección, ¿vale? De hecho, lo vamos a hacer. En objetos básicos, secciones, vamos a decir que la sección sea una sección muy esbelta, ¿vale? Por ejemplo, de 80 por 160, ¿vale? Ya digo, esto lo hago para que la frecuencia natural sea por debajo de 8 y bueno, pues los problemas se puedan ver, ¿vale? Podemos lanzar, ¿vale? Entonces tengo mi viga, que ahora es muchísimo más esbelta que antes, ¿vale? Que evidentemente va a presentar problemas de vibración o de confort.
Puedo lanzar el análisis modal, si queréis, solo por ver cómo el periodo ahora es mayor de lo que teníamos antes al reducir la rigidez, periodo en segundos, quiero decir. Vale, veis que tenéis una primera frecuencia natural de 5 hercios, es una frecuencia baja, una frecuencia además en el rango de el paso humano, que lo veremos posteriormente, ¿vale? De 5,5 hercios, o que puedes citar el paso humano. Bien, y ahora lo que hacemos es, en este caso de carga paso humano, pues bueno, simplemente le decimos nueva carga en barra, ¿ok? Y le decimos que va a haber una persona que se va a mover, por ejemplo, al 20%. Lo vamos a aplicar 20%, primeramente en el caso de cargo humano, es decir, exactamente aquí. ¿Vale? Vamos a aceptar. Ya tengo esa carga exactamente, bueno, en realidad quiero ponerlo al, si no recuerdo mal, era al 10%. Eso es, era el 10%. ¿Okay? Conviene un poco pues hacerlo, vamos a ver cómo era la malla de elementos finitos, vamos a darle a cálculo, mostrar la malla, vamos a poner el modelo de barras, ¿vale? Mostrar la malla de elementos finitos, justo donde tengo un nodo, ¿vale? Y ahora pues puedo copiar este caso de carga las veces que queráis, ¿no? Copiar caso de carga, ¿vale? Aquí lo puedes copiar todas las veces que quieras, concretamente hasta el 16. Ok. Bien, y ahora la carga la puedo editar de posición, ¿vale? Ya sabéis que aquí en cargas estáis en el paso humano, ¿de acuerdo? Es una carga en barra, entonces tenéis, como veis, al 10% aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces te puedes ir al siguiente caso de carga, ¿vale? Aquí le dices que en realidad sea 20%, vas al siguiente, 30%, etcétera. Okay. Y en la siguiente ya tengo que cambiar no solo la barra, es decir, tengo que cambiar esta barra, decir que es la 2, barra número 2, al 25%. Muevo al siguiente, barra número 2, al 50%. Barra número 3, 75%, perdona, es barra número 2. Ok. Y en el último paso, ok, me falta uno. Aquí seguramente copiar casos de carga. Ahí lo tenemos. Al 100%. Que es que la persona ya está, bueno, en ese punto. ¿Vale? De forma que veis cómo he creado las cargas en cada uno de los distintos puntos, ¿vale? Y cada una de esas cargas entrará en un instante diferente, ¿vale? Ese es un poco el ejercicio que vamos a intentar hacer a continuación, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es entender la naturaleza del diagrama de carga de paso humano, ¿no? Para ello, de nuevo, me paso al PowerPoint. Voy a... Un segundo. De acuerdo. La carga de paso humano básicamente es una carga vertical, aunque es importante que entendamos que cuando caminamos en nuestro centro de gravedad se encuentra ligeramente desplazado a la izquierda o derecha del punto de apoyo, es decir, de nuestro pie, ¿vale? O sea que también hay cierta componente horizontal. Pero la fundamental es la componente vertical y es la que nos estamos centrando aquí, la componente de vibración vertical. Pero no es trivial olvidar que cuando caminamos nuestro centro de gravedad está desplazado respecto del punto de apoyo, lo cual hace que esa inclinación
genere también fuerzas horizontales. Y esto lo comento porque a veces los puentes son más flexibles horizontalmente que verticalmente. Depende. Entonces, al caminar, como podéis ver, la lógica es un poco esta. Primero el pie de la derecha, vamos conforme va el pie de la izquierda soltándose. Hay un momento que el pie de la izquierda está en el aire y todo está apoyado en el pie de la derecha. ¿De acuerdo? Muy pronto el pie de la derecha empieza a levantarse y el pie de la izquierda está a punto de tocar y luego se levanta el pie de la derecha, el pie de la izquierda está tomando toda la responsabilidad. Entonces, fijaos en la parte de abajo, el diagrama de cargas, en esa celda, es un diagrama como el que veis ahí. ¿Vale? Es un diagrama que es como una montaña con dos valles, con dos cumbres y un valle, y que bueno, que aquí está normalizado, ¿vale? Es decir, hay un efecto de impacto de esa carga de peso humano, ¿vale? Que puede ser que haya un momento que puedas tener más carga que lo que pesa la persona en función de la velocidad, ¿vale? Y bueno, y esa función, una función que se puede intentar asimilar o porque se ha intentado en la literatura, lo podéis encontrar en el documento del Design of Floor Structure for Human-Induced Vibration de JCR Publication, donde es la fórmula que veis aquí, que depende fundamentalmente de la frecuencia de paso humano y del peso de la persona, ¿vale? Las cuales además pues tienen, si se quiere hacer, un ejercicio estadístico, pero claro, se puede hacer muchas personas que además que van a distintas velocidades o que andan de distintas maneras, y entonces puede ser interesante hacer un análisis probabilista de este ejercicio que estamos haciendo nosotros. Pero aquí lo que quiero decir, esta es la fórmula de este documento en el cual podríais pintar este gráfico y que depende única y exclusivamente de la velocidad, la Fs es la frecuencia de paso humano, básicamente, y G está normalizado por el peso, como podéis ver aquí. Entonces podemos obtener este tipo de diagramas o se puede directamente, ahora lo veréis, programar en Drupal esa fórmula, ¿vale? Dadme un segundo. Okay. Para programar esa fórmula, bueno, yo podría crearme 3 parámetros, ¿vale? Si así lo creo conveniente. Esos 3 parámetros pues pueden ser los de la fórmula que habéis visto, ¿vale? Es decir, pueden ser el parámetro G, que es básicamente esa masa de la persona, ¿vale? Que lo vamos a poner en fuerza, si queréis, ¿vale? Y le decís que es un valor, por ejemplo, de 0.8 kilonewton, ¿vale? Luego, pues, dos coeficientes de la fórmula, en este caso n, que vamos a decir que es de tipo factores. Aquí, factores, ¿de acuerdo? Le decimos un valor de 4 y le decimos de fs, que es de, por ejemplo, también de tipo factores. Vale, estos son como parámetros que los puedo luego utilizar para la fórmula que ya voy a intentar aplicar en un diagrama en el tiempo, ¿de acuerdo? De nuevo, factores, y le decimos, pues, esta sería la frecuencia que le diríamos 2 hercios, la frecuencia de paso humano, ¿vale? Fs sería la frecuencia de paso humano. Bien, entonces con estos factores yo ahora puedo ir a un nuevo diagrama de tiempo, ¿de acuerdo? Y ese nuevo diagrama de tiempo puede ser una función, ¿vale? Entonces yo me vais a permitir, estoy eligiendo la opción función del tiempo, control C, y quiero decir que el máximo paso, bueno, ahí veis un poco la forma, ¿no? Sea, por ejemplo, 0.5 segundos, que es así como lo he programado, ¿vale? Y bueno, veis aquí cómo en esa celda se intenta reproducir la carga total de una persona de 80 kilos. En este caso, si no recuerdo mal, creo que N era el número de personas, ¿vale? Sería el número de personas. Ahora que yo he puesto N4, habría que poner una en realidad. Pero bueno, para el ejercicio creo que me entendéis, ¿vale? Porque aquí podéis ver que llega hasta 2 y pico. Es decir, este 0,80 se va a multiplicar por 2 y pico, que no sería lo que... Bien, tenemos la función, le damos a aceptar, ¿ok? Y ahora se trata de hacer ese caso de carga en el tiempo, nueva combinación de carga, como sabéis. Le decimos un análisis en el dominio del tiempo, para ello, tipo análisis dominio del tiempo, modal lineal, ¿de acuerdo? Y aquí sí que, de nuevo, es importante, he cambiado las frecuencias naturales, se ha cambiado todo, ¿vale? Entonces, porque lo he intentado hacer yo más flexible, por decirlo de una manera, entonces sí que conviene de nuevo recalcular todos los pasos, etcétera. Es decir, aquí y decir que yo quiero un tiempo máximo, por ejemplo, de 9.5, ahora volveremos a este diagrama, 0.003 y que en realidad haga cálculos cada 0.0015, ¿vale?
El amortiguamiento lo podéis dejar como ya habíamos puesto antes, ¿vale? Con esos valores dentro de las frecuencias de excitación. En realidad habría que corregirlo, ¿vale? Para amortiguar los valores en los puntos que a mí o sea, realmente lo que a mí me interesa, ¿vale? Pero bueno, es decir, aquí tendría que volver a aplicar, vamos a darle a aceptar, si queréis lo hacemos bien, el análisis modal, le doy a calcular, ¿vale? Fijaos, tengo 5.507 y 149, ¿vale? Pues entonces yo tendría que ir de nuevo al análisis modal que estamos configurando, le iría, por ejemplo, en el dominio del tiempo, le diría el amortiguamiento que me lo calcule desde el de Rayleigh hasta 200, ¿vale? Si queréis podéis ponerle aquí 3, ¿vale? Con un 2%, ¿vale? Es importante hacer esto, ¿vale? Porque hemos variado el sistema, hacerlo más esbelto para que sea un problema, ¿no? Entonces tenéis que volver a reajustar porque las frecuencias, aquí lo que hacéis es que el amortiguamiento entre esas frecuencias que queréis estudiar estáis diciendo que es relativamente constante, ¿vale? Aquí en el dibujo igual no se ve porque hay un pequeño error, poner rayanes por segundo, debería poner o hercios o aquí rayanes por segundo para aclarar, pero bueno, da igual un poco la idea. Aquí lo que estáis diciendo es que entre esas frecuencias quieres mantener más o menos un amortiguamiento del 0.2. Puede ser que a frecuencias bajas el amortiguamiento sea de 0.03 y que a frecuencias altas el amortiguamiento sea de 0.01. Pero en promedio, en esa zona, estás intentando amortiguar más o menos con el mismo valor, que es un amortiguamiento, como veis, bajo. Y que lo tenéis que recalcular en función de las frecuencias que queráis excitar, ¿vale? Aquí lo dejáis así, aceptar. Y ahora en la asignación, bueno, lo que hacemos es el peso propio con su diagrama que habíamos puesto, es decir, rampita y luego horizontal, con un pequeño comentario. De nuevo, al cambiar esa frecuencia natural, yo tengo que de nuevo cambiar ese diagrama de aplicar la carga lentamente para que no excite dinámicamente el sistema. Es decir, yo tengo que ir al diagrama de usuario, fijaos que tengo una frecuencia de 0.182 y debería, pues por 8 veces, bueno, por un valor mayor, intentar lograr no excitar en mi proceso de aplicar la carga de espacio, es decir, por ejemplo, 14.01, intentar no excitar esa estructura, ¿vale? Porque yo voy a aplicar la carga de la persona que está aquí sentada más la de la viga muy lentamente y luego, ahora lo veremos, a partir de un instante empiezan a entrar personas en esa viga, a caminar sobre esa viga, ¿de acuerdo? Entonces conviene también, como digo, modificar este diagrama porque recordaréis, ahora es una viga, insisto, más esbelta que la que teníamos al principio del seminario. Vale, volvemos de nuevo a la configuración del análisis en el tiempo y en la asignación, bueno, ponéis el primero y ahora introducís todas las de paso humano. ¿Ok? Pero le debéis de decir a cada una de ellas, evidentemente, que sea la función, ¿ok? Y un desfase. ¿Vale? Entre ellas, porque evidentemente, primeramente, la carga va a estar en la primera celda, en esta posición, que era la asociada al primer caso de carga, luego en el segundo, por tanto, debe haber un deslizamiento, una traslación de ese diagrama de la función en el tiempo. Vale, entonces vamos a decir que vamos a empezar, por ejemplo, en 3 segundos y recordaréis, la función era cada 0,5, entonces puedo decir cada 3.5, 4, 4.5, 5, solo por aclarar, aquí se está moviendo a una velocidad de 2 metros por segundo, que es, bueno, bastante, porque recorres prácticamente, bueno, que esto eran 5 metros, lo hemos dividido entre 10, no, exactamente a 1 metro por segundo te estás moviendo, estás caminando a 1 metro por segundo, ¿vale? 5.5, 6, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo discretizadas las posiciones cada 0,5 metros y cada 0,5 segundos estoy moviéndome, como podéis ver. 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, perdonad, 9 y 9.5. ¿Ok? O sea, hasta los primeros 3 segundos prácticamente la carga se aplica muy despacio, con hasta 2,5 prácticamente he terminado ya de aplicar la carga, de 2,5 a 3 pues la carga está constante y en 3 empieza a entrar gente en la viga, ¿no? Empieza a desplazarse hasta llegar al final. ¿Ok? Bien, yo para el cálculo que le he pedido
¿de acuerdo? Pues le he pedido, en principio, que termine en 9,5 segundos. Es decir, que termine justo antes de que desaparezca la persona que está caminando sobre esta viga, ¿vale? Muy bien, bueno, y ahí pues le daríamos a calcular, ¿vale? Y ya digo, por acelerar un poco lo voy a mostrar directamente ya los resultados, ¿vale? Y de nuevo, pues cuando ya tenemos el cálculo, pues me puedo posicionar en Y, ¿vale? Y podéis darle a resultados, y podéis darle, por ejemplo, a la ley de flectores, podemos ponerlo en modelo de alambre, podemos quitar las cargas, podéis empezar, si queréis, digo, por ejemplo, en 0 segundos, ¿de acuerdo? Y podéis pedirle que os haga una animación, ¿no? Entonces, de cómo, ahí veis a la derecha cómo va avanzando en el tiempo, el momento pues estoy aplicando primero la carga de peso propio, va creciendo, evidentemente. La aplico muy lentamente porque mi objetivo es que no vibre mucho, ¿vale? Bueno, recordaréis que hasta 2.5 no llego, ¿vale? Si queréis me voy directamente pues al instante donde ya tengo toda la carga aplicada y ahora pues antes de que empiecen a entrar personas, ¿no? Vamos a dar aquí, vamos a mostrar aquí el paso temporal, me voy exactamente creo que era a partir de 2.5 segundos. Ok, vale, y bueno, pues ahí puedes ir moviéndote, ¿vale? Y veis que el momento flector pues, prácticamente no se mueve, ¿vale? Porque es exactamente más o menos como tenemos aplicada la carga. Podéis ver el diagrama de cortantes al mismo tiempo. Fundamentalmente, como la viga pesa muy poquito, es toda la persona ahí que está aplicada, ¿vale? Y a partir de 3 segundos empiezan a entrar más personas, ¿no? Vamos a verlo aquí, directamente justo antes de entrar. Por ejemplo, 985, ¿de acuerdo? Y nos podemos mover. Vale, aquí ya empieza a entrar una persona, como podéis ver. Ya he generado un impacto ligeramente hasta que aquello empiece a... ¿De acuerdo? Este es el diagrama de cortantes, como digo. Está constantemente moviéndose, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver evidentemente también el momento flector. ¿Vale? O podéis ver directamente la flecha en Z, ¿no? Pues con el tiempo, con la evolución de las personas, y quizás lo hacemos más claro si nos movemos, por ejemplo, justo antes de empezar a que entre una persona, 3, por ejemplo, por aquí, ¿de acuerdo? Esa es la flecha justo antes de que vaya a entrar una persona. Aproximadamente cuando entra la primera, pues te puedes ir si quieres, ¿vale? Va creciendo la flecha hasta 10.10, ¿vale? Ahora la persona se mueve más al centro, bueno, lo puedes mover de esta manera, la flecha sigue creciendo, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí puedes ir viendo cómo va generando todo este fenómeno en el centro, ¿vale? Y aquí lo interesante es de nuevo volver a ver el diagrama que habíamos generado, que quizás es más claro, para ese nudo número 4, y pedirle, por ejemplo, que me interesa las deformaciones globales, por ejemplo, solamente la UZ, ¿vale? Entonces veis que la carga la aplico muy lentamente, luego la mantengo constante y empieza a entrar la primera persona, ¿no? Esa primera persona se va a mover, se va acercando al centro, ¿vale? Estoy viendo la flecha justo en el centro. Y justo pues prácticamente cuando está en el centro, evidentemente pues la flecha es mayor, porque tengo dos personas prácticamente en el centro. Luego se va poco a poco alejando y hay un momento en el que está en el voladizo que me puede llegar a hacer incluso que la flecha sea negativa, o sea que me llega a levantar por el efecto del impacto, ¿vale? Ya digo que hay un valor que yo he puesto 4 personas que en realidad hace que, pues eso, que eleve a la que está justo en el centro, ¿vale? Si hubiese puesto solo una persona, pues seguramente no la elevaría. Bien, aquí tenéis el diagrama de formación en el tiempo, pero podéis ver de nuevo la aceleración, que es lo más interesante para evaluar el confort, bueno, únicamente la UZ, y aquí dentro en un intervalo de referencia. Por ejemplo, puedes medir desde, ya digo, pues desde 3.2 hasta, por ejemplo, que se va, que es aproximadamente 9 segundos, ¿de acuerdo? Me da un RMS de 2.62, que esto claramente está fuera del confort, ¿no? Está claramente fuera del confort. Esa esbeltez de la viga ya me lo iba a decir, ¿no? Pero esta sería la manera de intentar evaluar, porque como podéis ver, pues eso, tenéis una aceleración raíz cuadrada de la suma de los cuadrados en el promedio de tiempo que veis aquí,
por encima de lo que toleraría de acuerdo a esa ISO de confort. Bien, dicho lo cual, pues este procedimiento que os he explicado aquí de una manera muy simplificada, pues se puede, en este caso particular, hacer para un modelo más complicado. Evidentemente son tiempos de cómputo mayores, que es, por ejemplo, el de este puente, ¿de acuerdo? Entonces, en el puente, ¿qué es lo que tenéis? Pues es lo mismo, ¿no? Esa viga, tenéis básicamente la carga de peso propio, ¿de acuerdo? Y luego tenéis lo que llamamos las cargas de posición, donde veis que hay una trayectoria, ¿vale? Para eso se ha utilizado una carga móvil, ¿vale? Donde se puede decir, pues a través de una línea que tú puedes dibujar, pues decir el valor de la carga, cada cuánto quieres que se separe, etcétera. Entonces, eres capaz de ver por medio de la carga móvil para el pie de la derecha, la trayectoria del pie de la derecha o la trayectoria del pie de la izquierda y hacerlo un poco pues todavía aún más realista simulando ese paso que yo acabo de escribir. Pero la idea conceptualmente es la misma, no es otra cosa que cargas aplicadas, ¿vale? En distintos casos de carga a los cuales luego se le asigna un diagrama que varía en el tiempo. Ahí veis el movimiento, factor de carga 1, la generación de todos los casos de carga. Y aquí veis la distancia AA y AB justo desde el principio y justo al final, ¿no? Es la distancia que quieres antes de que salga del puente o antes de que entre del puente, ¿vale? Y el espaciamiento E, que es la distancia o la excentricidad respecto a esa línea que tú has podido ahí colocar, ¿vale? Al final, como digo, no es otra cosa que casos de carga con cargas que se van, como puedes ver, posicionando en distintas posiciones. Muy bien. Diagrama en el tiempo, pues en este caso simplemente se ha considerado la parte dinámica, es decir, no ha considerado el peso propio que luego entre, sino simplemente la parte dinámica, la función que ya habéis visto, de forma que posteriormente lo único que tenemos que hacer es en el caso de carga o en la combinación de carga que hemos configurado, ¿vale? Combinación de carga, editar, análisis modal lineal, se dice el tiempo de cálculo, 15.345, cada cuánto quiero guardar y cada cuánto quiero calcular, cómo he calculado el amortiguamiento, en este caso aplicaba una constante de un 1% de leer, ¿vale? Y le daría a calcular, ¿vale? El tiempo de cómputo pues sería un poco mayor por el tipo de modelo y al final la forma de evaluar los resultados es crearme tantos diagramas, fijaos que yo me creo diagrama en ese punto, pero puedo coger en cualquiera de otros, en los diagramas que desee. Por ejemplo, puedo ver en este caso particular la flecha Z en el centro de vano conforme esa carga se está moviendo. ¿De acuerdo? Puedes verlo así o puedes ver de nuevo las aceleraciones, coges la componente UZ, ¿de acuerdo? Y aquí podrías hacer, pues en un intervalo que consideres, por ejemplo, desde 8, porque el RMS a veces es sensible, muchas veces es sensible a los intervalos que coges, es decir, si coges un intervalo aquí donde por lo que sea no estás excitando, claro, no va a pasar nada, por eso es sensible al intervalo, tienes que siempre ir a buscar con ojo el criterio que tú creas que sea más sensible o analizar distintos intervalos y coger el peor, ¿no? Es decir, es relevante que yo diga aquí 8 de 8 a 13, ¿de acuerdo? Pues tengo una UZ-RMS muy bajita para este puente, pero si yo le digo, por ejemplo, de 10 a 13, ¿vale? La RMS veis que sube, es sensible del intervalo que cojo. Y tenéis que coger, evidentemente, es un intervalo suficientemente representativo y de la zona más crítica, es lo que quiero decir, ¿vale? Por ejemplo, aquí de 10 a 15, ¿no? Y tenéis un UZRMS de 0.118 y ahí es donde podríais justificar la aptitud de este puente frente al servicio, frente a vibraciones por, en este caso, paso humano. Por supuesto podéis, aunque no lo he mostrado, pues intentar mostrarla deformada, ¿vale? En el paso del tiempo. Intentar una animación, ¿vale? Y veríais cómo el puente, pues es cierto que eso se va a hacer un vídeo, ¿no? Y ponerlo a la velocidad que quiera uno para que matche la velocidad del renderizado del vídeo con la velocidad que veis aquí, ¿vale? Aquí veis que va pasando, entonces veríais exactamente vibrar en un pequeño vídeo el puente dinámicamente. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, Moisés. No, Manuel, no hay ninguna consulta. Si tenéis alguna consulta, quizás el momento de hacerla, ¿vale? Evidentemente podéis
sacar distintas vistas, podéis hacer un vídeo, una animación del elemento, etcétera. Cuando hacéis el cambio, pues veis que se para. A la derecha también tenéis, evidentemente, la deslizadera que os llevaría a cada instante de tiempo para ver efectivamente el elemento, ¿no? Los diagramas que tenéis abajo también los podéis ver aquí, ¿vale? O sea, se pueden llegar a decir, pues bueno, pintar aquí el diagrama que tú quieras, UZ en un punto, pues el que desees, por ejemplo, este de aquí, ¿de acuerdo? Pues ahora te lo va a alimentar de datos, ¿no? Y ahí lo tendrías, la deformación Z a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo que yo creo le haces la animación, pues bueno, puede ser también interesante de ver, ¿no? Cómo se va moviendo en la parte inferior el diagrama de tiempo y arriba veo cómo mi puente se está deformando. Gracias, Manuel. Nos consultan que si vamos a... bueno, la pregunta literal es, ¿hay documentos de esta presentación? Entiendo que se refieren a la documentación. Supongo que subiremos el PowerPoint donde hace referencias a las publicaciones enunciadas, etcétera, ¿verdad? Así es, subiremos el PowerPoint, en general todas las guías de puentes y así, pues hay unas recomendaciones, ¿no? Y este libro, esta publicación que os he dicho del diseño, en este caso de suelos, veis que me he centrado todo en vibración vertical, porque era un poco el ejemplo, no hemos hablado nada de sismo ni horizontales. En general hay varias guías, ¿no? Hay varias guías. Aquí se enfrenta a la problemática, de nuevo, que la tolerancia es un aspecto subjetivo. Las normas hay ciertas regulaciones, ya digo, pero mi tolerancia, si estoy en el sofá tranquilo, a aceleración vertical por la lavadora es distinto a la que puedo tener si estoy todo el rato moviéndome porque estoy trabajando, posicionando distintas cosas, haciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, hay un aspecto subjetivo y también de esto. Pero bueno, en cualquier caso, al final siempre tenemos que ir a normativas, a las especificaciones que se hacen en las normativas y muchas veces cuando tienes frecuencias, porque cada vez, ¿por qué es importante este tipo de análisis? Bueno, cada vez estamos teniendo materiales con más capacidad resistente. Eso nos conduce a estructuras más esbeltas, más flexibles, ¿no? Y provoca que este fenómeno que hasta ahora no era muy crítico, pues ahora empieza a aparecer, ¿no? Entonces se trata de que generemos estructuras, porque aquí estoy hablando de confort humano, de lo que siente una persona, pero pensar que aquí hay fatiga de ciertas componentes, ¿vale? Cuando ya tienes estructuras tan esbeltas, donde el paso humano ya no se puede considerar estáticamente, sino que tiene que ser dinámicamente. Hay que hablar de fatiga, ¿no? ¿Qué pasará en 30, 40, 50 años con esas uniones, con esos detalles constructivos? Y el ruido, que eso tampoco lo he dicho, pero esa lavadora, evidentemente, esa que mueve, no porque la lavadora haga ruido per se, sino que la estructura al sí, al vibrar, pues puede hacer fricciones, rozamientos. Todos habéis estado en una nave industrial donde hay una chapa metálica, etcétera. El día que hace viento se oye el ruido, de nuevo. Es un factor de subjetivo, de calidad percibida en la construcción, que puede acabar en pleitos o reclamaciones por la persona que compró una construcción o una instalación o lo que sea, y al final es una estructura, pues eso, muy que para el uso de la vivienda pues tienes ruidos o tienes así, simplemente con el caminar, simplemente con encender la lavadora, etcétera. O sea, tienes molestias de confort, molestias de ruido y evidentemente fenómenos de fatiga, uniones y similar que pueden ser relevantes cuando se hace este cálculo en el tiempo. Así que en general yo os recomiendo ir a normativa técnica de referencia internacional sobre este tipo de problemas, ¿no? Sí, muchas gracias, Manuel, por la explicación. Te voy a comentar alguna consulta adicional. Nos preguntan, bueno, yendo un poco por orden cronológico, ¿cómo podríamos llegar a averiguar la frecuencia de resonancia? Que si el programa lo muestra. Entiendo que es con el Natural Vibrations o el Modal Sí. Analysis en este caso, ¿no? Sí, sí, efectivamente, con análisis modal se ven las frecuencias naturales y puedes llegar a ver. Las frecuencias naturales solo dependen de la masa y de la rigidez, ¿vale? Y también es importante entender, eh, las frecuencias naturales solo existen en sistemas lineales. Esto es importante, ¿vale? Porque un sistema lineal, es decir, si yo varío la rigidez de la estructura, porque la rigidez de la estructura a veces depende del nivel de carga, si hay holguras en las uniones, puede ser que yo no sea capaz de transmitir momentos, pero cuando yo aplico una carga, por ejemplo, al peso propio, entonces ya empiezan las uniones a trabajar y ya están bloqueadas. Donde yo antes era articulado, ahora ya es empotrado o semi-empotrado, ¿vale? Entonces, las frecuencias naturales dependen única y exclusivamente de la masa y de la rigidez. No dependen del amortiguamiento ni nada por el estilo. Y la rigidez puede depender del nivel de carga. Y esto, bueno, es la pregunta, aprovecho, pues ya que estamos, ¿no? Comento que
tú puedes hacer análisis modales. Ahí ves, bueno, se pueden hacer análisis modales dame un segundo, donde la rigidez del sistema, ¿vale? Aquí puedes considerar estado inicial. Es decir, cuando hagas un análisis modal, tú puedes considerar el estado inicial, por ejemplo, de un caso de carga, en el cual ya has aplicado toda la carga vertical o imaginaos la carga vertical y la parte cuasi permanente de la variable. Entonces, las uniones que las habéis definido de manera no lineal, puede ser que ya hayan cambiado su comportamiento. Entonces, tú puedes decir que la rigidez venga del final de ese cálculo, de ese estado inicial, ¿no? Porque, insisto, las frecuencias naturales dependen de el amortiguamiento, de la masa y de la rigidez, no del amortiguamiento, ¿vale? Y sí, un poco la pregunta, aquí tendrías las frecuencias naturales. La resonancia es algo que se tiene que entender. La flecha o la deformación o el momento flector, en caso de que tú apliques la carga a una frecuencia resonante, no crece hasta el infinito porque existe amortiguamiento, ¿vale? Está por esa campana que depende del amortiguamiento, está acotada. Lo que pasa es que el factor de acotamiento es, como he dicho, 1 dividido 2 veces la raíz de amortiguamiento, que puede ser, pues si es un amortiguamiento del 1 o del 2%, 25 o 50 veces la flecha estática, lo cual puede ser pues una barbaridad, ¿no? Gracias, Manuel. Y un poco al hilo de, bueno, la rigidez depende de la masa, perdón, digamos, la frecuencia De la natural carga. depende de la rigidez y de la masa, y no del tanto del amortiguamiento. Nos preguntan cómo podríamos averiguar el amortiguamiento. ¿Es un dato que se obtiene o podríamos estudiar el amortiguamiento de una estructura? Es un dato que la única manera de obtenerlo es experimentalmente, ciertamente. Es básicamente tú lo que haces es aplicas una carga, pegas un martillazo, por ejemplo, una carga de impacto en un punto, ¿de acuerdo? Y eres capaz de ver en otro punto, ¿vale? El que quieras, seguramente que no esté muy cerca de ahí para que no se camufle por ciertas cosas, pero tú lo que obtienes es, básicamente, pues una cosa así, ¿no? Se va amortiguando, ¿ok? Eso es la realidad, ¿eh? Eso es, tú lo medirías con dos sensores, en uno impactas y en otro mides. Entonces tú eres capaz de ver el decaimiento, ¿vale? De estos picos por ese impacto que le has pegado de la vibración libre, y de esta manera es capaz de experimentalmente obtener ese amortiguamiento. Es la manera, o sea, y tú dices, ¿cómo obtener amortiguamiento de una estructura nueva que estoy proyectando? Pues es que no puedes, tienes que basarte en estructuras pasadas similares o así. Básicamente, ver vibración libre y ver el decaimiento, y básicamente con el logaritmo de ese decaimiento obtienes el coeficiente chi. Lo podéis encontrar en la bibliografía, ¿vale? Pero es básicamente vibración libre y ver el decaimiento en elementos experimentales. Y en una estructura nueva, pues tienes que basarte en estructuras pasadas, ¿no? Que puedas ensayar y que puedas medir, ya digo. Gracias, Manuel. Y ya un poco por concluir, la última, nos preguntan si nos podías dar algún tip para análisis dinámicos en puentes de madera. Es decir, si hay que tener en cuenta alguna peculiaridad en elementos o en estructuras de madera, en el ámbito Pues, sísmico, dinámico, etcétera. sí, a ver, los puentes de madera son puentes muy ligeros, como sabéis, hay poca masa. La masa ayuda a amortiguar, ¿eh? Cuanto más rígido, pues evidentemente tiene frecuencias además, o sea, periodos más bajos, frecuencias más altas y lo ligeras, ¿no? Entonces, tips. A ver, tenéis que tener, o yo desde mi punto de vista, el tema de las uniones en madera es muy crítico. O sea, tú para poder montar un puente de madera, la madera al final viene de árboles, ¿no? Son piezas que tienen longitud limitada, luego las tienes que ensamblar con uniones. Para poder ensamblar, para poder meter el perno, tienes una mini holgura. Esa mini holgura hace que las uniones sean muy no lineales, ¿no? Esa muy no lineal hace que puedas tener una u otra frecuencia natural, y teniendo una u otra frecuencia natural, pues tienes uno u otro comportamiento, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es, en la medida de lo posible, a nivel constructivo, yo entiendo, controlar la mejor forma posible esas holguras, una vez se han colocado, acuñar o similar, ¿vale? Y si no, pues colocar amortiguadores, ¿no? El más clásico puede ser un amortiguamiento de masa, pero bueno, hay muchos cada vez más innovadores, ¿no? Hay algunos que están trabajando en amortiguadores sintonizados, que son bastante interesantes, ¿no? Que en función de la excitación que se le da, automáticamente se sintoniza. Es muy interesante. Entonces, yo desde mi punto de vista que hagáis análisis de sensibilidad de la rigidez de las uniones, porque creo que pueden jugar un papel importante. Y si no, pues dada la baja
masa es cierto que es un poco problemático porque hacemos un puente muy ligero y luego le tengo que colocar masa y puede ser que esa masa condicione el propio diseño estático, pero la necesito para que dinámicamente tenga un comportamiento aceptable. Siempre yo intentad hacerlo no trabajar a flexión, hacerlo trabajar a compresión, que la madera a compresión, en general el EA partido L de la rigidez a flexión es mucho más rígido, es decir, hacer arcos, hacer elementos curvados, celosías, donde tengáis compresión y tracción, pues ahí vas a tener puentes más rígidos que un puente en el cual lo hagas trabajar por flexión pura, ¿no? Porque la flexión es bastante flexible y ya la madera per sí, pues así. O sea, mis recomendaciones, la verdad que no lo sé. Yo no soy un experto, pero hay empresas expertas en el sector que desde hace muchos años han hecho puentes magníficos y que seguramente ellos tienen ese know-how. No sabría deciros más. Muchas gracias, Manuel, por tus explicaciones y la exposición de este webinar. Y bueno, ya lo tendríamos a priori todo Vale, gracias, Moisés. resuelto. Me Gracias despido. nuevamente. Voy a compartir la pantalla y un segundo. Y aprovecho para despedirme. Daros las gracias a todos, como siempre. El próximo... Un segundo, por favor. Sí, aquí. Ok. El próximo mes, o este mes puede ser que a final de mes tengamos otro webinar. Como digo, agradecer a todos los clientes su confianza de tantos años y a los que están interesados, pues os animo a que nos contactéis, a que nos escribáis, bien por email, bien a este número de teléfono que veis en la parte inferior, que descarguéis aquellos que no nos conocéis el programa y que lo probéis, aquellos que sois profesores, pues que nos deis, como digo, una oportunidad. El programa es muy visual, muy atractivo, pero a la vez muy potente y que creo que puede ser muy interesante para la educación de futuros ingenieros. Darle gracias a Moisés por estar conmigo de panelista y, bueno, sin más os deseo muy buena tarde y hasta el próximo webinar. Un abrazo.